Bien, hacemos la segunda parte de la clase de hoy, de la clase 21. Y vamos a hablar de un problema particular, que son problemas de conservación de la energía mecánica, o sea, cuando no hay fuerzas no conservativas, en particular en movimientos en una dimensión. Entonces, estamos hablando de una partícula, voy a hacerlo por acá abajo, partícula con masa m que se mueve en un eje. Puede ser vertical, puede ser plano inclinado, yo lo voy a dibujar horizontal, estándar. El movimiento está restringido a ir y venir sobre este camino. Entonces, movimiento en una dimensión. A este lo llamo eje X para mi presentación. El eje X tendrá el origen en algún lado, positivo por un lado, negativo para el otro, como siempre. Y la cuestión es que sobre esta partícula actúa una sola fuerza. O sea, las condiciones de trabajo son, vamos a poner por acá, o actúa una sola fuerza o estudia la fuerza neta, pero es como una sola fuerza. Entonces, la fuerza neta, las condiciones de planteo, la fuerza neta está en el eje X, o está en la dirección de movimiento, para decirlo más general. Y depende de la posición. La fuerza neta la va a llamar F, vector de X, está en la dirección de movimiento. O sea, cuando la partícula está en una posición X, que puede ser cualquier valor de X, cuando se va moviendo, resulta que actúa una fuerza, bueno, que en este dibujo es horizontal, en general, digamos, en la dirección del movimiento. Y esta fuerza F, que es un vector porque es una fuerza, bueno, por un lado depende de X, o sea, me corro y cambia. Por ejemplo, si esto está unido a un resorte, por ejemplo, pero puedo dar muchos otros ejemplos y lo planteo en general. Y en la práctica hay algún problema que lo plantea en general. Más de uno. Entonces, esta fuerza, en este planteo, que es un vector, digo, depende de X y tiene la forma. Una componente f de X por el versor Y. Cuando pongo f de X, no digo módulo, o sea, pongo f de fuerza sin flechita, pero estoy hablando de componente. Componente con signo. Lo dije alguna vez esto en el mismo planteo. No se vayan a confundir y cuando dice f piensan que es el módulo y piensan que es positivo. No. Cuando hago este pizarrón, cuando hago este tema, la fuerza f es un vector y cuando pongo f sin flechita es componente. Quiere decir que puede ser positiva, va así, negativa, va así. Por ejemplo, si tengo esto atado a un resorte y cuando el resorte se estira, me tira para allá y cuando se comprime, me tira para acá. Sin cambiar nada, digo, puedo tratar todo junto sabiendo que bueno, F tiene signo. Y entonces, o es la fuerza neta o es la única fuerza. ¿Sí? Entonces estudio el problema como si fuera una sola fuerza. Y cuando hay una sola fuerza que depende de la posición en una dimensión, resulta que se puede escribir la energía potencial U de X como corresponde menos la integral de trabajo entre un punto de referencia, que lo va a llamar R0, va a llamar X0, porque estará en el eje, por ejemplo por acá, y el punto X, a donde voy a mirar cuánto da la energía, de la fuerza escalar diferencial de R. Pero cuando pongo una dimensión F vector escalar diferencial de R, tengo que poner, la forma más práctica de ponerlo es componente X por componente X, y el producto escalar sería componente Y por componente Y más componente Z por componente Z, pero no hay. Entonces lo único que queda es F componente X por diferencial de X. Me voy a hacer lugar acá para decir la fuerza esta, sabemos que depende de X en general, así que lo dejo acá, así. Entonces, como el diferencial de trabajo es componente F por desplazamiento de X, lo voy a poner acá dentro de la integral.
El único comentario es que como quiero ir hasta un punto X y voy a usar la X como variable del punto extremo del integral, entonces a las posiciones que van acá adentro, este integral es como una suma, desde acá hasta acá. Todo ese caminito que voy sumando, en lugar de llamarlo X, para no confundirme, lo voy a llamar X'. Prima. Entonces, eso les quería decir, que lo comentamos alguna vez. Esto es f de x', diferencial de x'. Esto siempre se puede hacer, o sea, en los casos particulares en que el movimiento es en una dimensión, cualquier fuerza que depende de la posición funciona como fuerza conservativa. Lo comenté alguna vez. La idea es, yo no puedo andar haciendo caminos que den la vuelta por arriba, por abajo. Lo único que puedo hacer es ir para la derecha o para la izquierda. Entonces, naturalmente, la integral no depende de la trayectoria, porque hay una sola trayectoria para trabajar. Al haber una sola trayectoria, la de ida y la de vuelta, la horizontal, estoy seguro que para ir de un punto hasta otro, el resultado del trabajo es función de hasta dónde llegue. Cuando hacemos eso, además, tenemos que, lo voy a armar de vuelta, bueno, tenemos además que la fuerza componente se puede calcular como, o se puede recuperar como menos la derivada de la energía potencial respecto de X. En general, para los que hicieron análisis 2, esto se escribe como menos el gradiente de U. Pero no quiero hablar de gradiente porque estamos en primer semestre. Pero al que le suena es menos el gradiente de U. Entonces, en estos problemas de una dimensión con fuerza que depende de la posición, si uno tiene la fuerza, haciendo la integral puede calcular, si tiene cómo depende f de x, haciendo la integral puede calcular la energía potencial. Y si conoce la energía potencial, haciendo la derivada puede calcular la fuerza. Son como dos lenguajes para hablar de lo mismo. Fuerza f de x, en estos casos, o energía potencial u de x. Y entonces hay dos lenguajes para hablar de lo mismo, y lo que quiero hacer en esta parte de la clase es como relacionarlos. Acostumbrarnos a mirar las dos cosas a la vez y darnos cuenta que dicen lo mismo. Ya lo hice esto, pero un toquecito más para decir de dónde sale esto. Si uno quiere, si a uno no le suena, es acordarse que si la energía potencial se define como menos el trabajo de la fuerza, en un camino chiquitito, en un diferencial de x, podemos poner que diferencial de U es igual a menos la fuerza por el diferencial de x. Esta definición de energía potencial, hecha en un trayecto desde x hasta x grande, se escribe así en un trayecto infinitesimal. Y de esta a esta es como pasar de x dividiendo, ¿no? Hice trampa con el análisis, pero es como pasar de x dividiendo, y entonces esta no les tiene que sonar nada raro. Esta y esta dicen lo mismo, a nivel integral y a nivel diferencial. Si quieren, a nivel diferencial lo piensan así y se acuerdan de esta. Entonces, en estos problemas la gracia es, si conozco la función fuerza, armo la función energía potencial, y si conozco la función energía potencial, armo la función fuerza. Se puede hacer para un lado o para el otro. Esto está trabajado en la práctica 8 en el problema 2 en particular. El problema 2 se dedica a esto. Entonces, ¿cómo es la situación general? Por un lado, a nivel trabajo y energía, relación de trabajo y energía, uno sabe que el trabajo de la fuerza es igual a la variación de energía cinética, porque dije que es la única fuerza, pues la fuerza neta, así que es un solo término. Le pongo suma, y como esto se puede escribir como menos delta U, que es delta energía cinética, el truco que ven, ni siquiera quiero que se acuerden de memoria, quiero hacerlo todas las veces, porque es cortito. El truco de las fuerzas conservativas, si hay energía potencial, es pasarla con signo más al otro lado, y me queda 0 igual a variación de energía cinética más variación de energía potencial. O sea, variación de energía mecánica. O sea, en esta situación, seguro que la energía mecánica no varía. Seguro que la energía mecánica es constante. No solo entre un punto y otro. Por cualquier lado que yo me mueva, mientras me voy moviendo, a donde llegué, y la energía mecánica es siempre la misma.
se conserva. Por eso el título era Conservación de energía mecánica en estos problemas. Entonces, voy a borrar como la deducción que hice desde trabajo en energía cinética hasta conservación de energía mecánica para dejar el resultado. En estos casos, así como vengo contando, resulta que la energía cinética, perdón, la energía mecánica, que es la energía cinética más la potencial que estoy escribiendo acá, se conserva. Vale lo mismo en cada instante, en cada punto del movimiento. Entonces, los problemas de movimiento de una dimensión bajo una fuerza en la dirección del movimiento que puede depender de la posición, de cajón que salen como problemas de conservación de la energía. Y eso es lo que quiero explotar acá. Ahora, esto está en general y vale para cualquier campo de fuerzas f de x. En particular, ya lo hice la otra vez, pero como ejemplo, estaba el caso en que si la fuerza en función de x es una función sencilla como menos k por x, como pasa en un resorte, es una fuerza restauradora que me tira siempre a x igual a 0, entonces la energía potencial u de x se calculaba haciendo la integral y nos daba 1/2 de k por x cuadrado. Lo hicimos para resortes y vale para cualquier caso en que la fuerza sea lineal, sea k por x. ¿Se acuerdan de esto? La otra vez lo que yo hice fue calcular u haciendo la integral. Menos k por x, menos con menos se van, k sale afuera y la integral de x es x cuadrado sobre 2. Básicamente eso es hacer la integral. ¿Sí? O sea, de acá a acá paso integrando. De la fuerza, de la fórmula de fuerza a la fórmula de energía paso integrando. Y si quiero usar esta fórmula, ¿cómo funciona en este caso? Si hago menos la derivada, bueno, vamos a hacer primero, la derivada de u respecto de x, bueno, es una fórmula, una constante por x cuadrado. La constante sale afuera y la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de k por x. Y acá me decía que la fuerza se calcula como menos la derivada de u menos la derivada de energía potencial. O sea, como menos esto, menos k por x. Y no descubrimos nada nuevo. Descubrimos que si usamos la fórmula, de la forma de u vuelvo a la forma de f, derivando. Entonces, lo que les decía, es un juego de lenguajes. Si conozco la fórmula de la fuerza, me armo la energía potencial, y si conozco la energía potencial, me armo la fuerza, y puedo ir de una a otra, integrando y derivando. El ejemplo de la fuerza del resorte y su energía potencial son más sencillos que tenemos a mano para ver que la cosa funciona. Integrando esto conseguimos esto, derivando esto conseguimos esto. Entonces, nada, con cualquiera de las dos que me den, yo me armo todo el problema. Y la energía mecánica se conserva. Entonces, vale para problemas de resorte y vale para problemas en general. Hoy quiero contarlo en general. Este ejemplo me parece que vale la pena para que no quede en el aire. Y entonces, ¿qué uno conoce? La fuerza f de x significa que en cada lugar que dibuje el cuerpo, yo sé qué fuerza siente. Por ejemplo, si acá siento una fuerza hacia acá, y no sé, puede ser que cuando anda por acá, siento una fuerza hacia allá. Y cuando anda por acá, no sé, otra fuerza. ¿Sí? O sea, esta fuerza va cambiando con la posición. Y entonces me armo la energía potencial. Y la energía potencial no la invento. Pero me armo la energía potencial. Digo, no la invento. Si conozco la fuerza, se arma. Entonces las características de la función f van a tener que ver con las características de la función u. Y recíprocamente, las características de la función u tienen que ver con las características de la función f. O sea, la forma de la función u de x tiene que ver con la fuerza. Parece que ya estamos en tema, ¿no? Entonces, para trabajar con esto hay una construcción gráfica. ¿Qué es? Acá tengo el dibujito del movimiento, el cuerpo yendo para acá y para allá. Pero le tiro encima un eje
para graficarle la función potencial u de x. Este eje no es auxiliar, no, o sea, no es el eje y del problema. El problema vive en x, una d, pero le pongo un eje u para graficar u de x. Y las características de u de x tienen que ver con la fuerza desde ya. Entonces, este dibujo podría ser algo así, para decirlo en general. Una función, por decir una función cualquiera, pero no la inventé cualquiera. La inventé consistente con que las fuerzas ya las dibujé, no puedo inventar cualquiera. ¿Cómo son las características de relación entre la función, energía potencial, y la fuerza? Bueno, la fuerza es menos la derivada de u respecto de x. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a poner como unos casos. Cuando u es creciente, ¿qué quiere decir creciente? Que si me muevo recorriendo el eje, la función sube. Creciente sería esta parte. Yendo de izquierda, yendo a lo largo del eje, en este caso izquierda derecha, la función u vale más y más. Más joules, porque la función potencial, la función de energía potencial anda en unidades de energía, en joules. Y el x anda en unidades de posición, digamos en metros. Para que se vea que esto no es un dibujo del espacio. Entonces, si la u es creciente, como ser acá y acá, entonces, ¿qué pasa con la fuerza? Si u es creciente, espero que recuerden esto, cuando una función es creciente, la derivada de la función es positiva. Porque la derivada era la pendiente de la recta tangente, y cuando es creciente, la recta va para arriba y la derivada va positiva. Entonces, cuando u es creciente, la derivada es positiva. Vamos a anotarlo. Para no exigirlo más, la derivada es positiva. Y si la derivada es positiva, cuando calculo la fuerza, tengo que tener un signo menos y me da la fuerza negativa. Entonces, yo hice el dibujito con cuidado o con criterio, que ya me lo aprendí. En esta zona en que pongo función u creciente, la fuerza es negativa, es hacia la izquierda. En una zona donde u de x sea decreciente, por ejemplo acá estoy en un punto que si miro la función u es decreciente, viene en bajada. Entonces la derivada de u respecto de x, ¿qué signo tiene? Función decreciente, derivada negativa. La derivada negativa y le tiro un signo menos, se me hace positiva la fuerza. Entonces la fuerza es positiva. Y el dibujito que va a la derecha. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es tratar de... Lo que tienen que hacer ustedes, y estoy tratando de contarles, es relacionar la flechita de fuerza que me dice la fuerza me está empujando para la derecha o para la izquierda, con la forma de la función u de x graficada como función de análisis 1. Entonces, les dibujé, no sé, podríamos poner caso 1, para que quede el dibujito, sería este ejemplo, donde la función es creciente y la fuerza es negativa. 1. Caso 2, u decreciente puede ser este ejemplo. Y grafico hasta acá arriba porque estoy mirando la fuerza, que es en una dimensión, y estoy mirando el valor de la función y la forma de la función. Función decreciente, fuerza positiva. Entonces uno puede mirar estos dibujitos, analogía, como si fuera una pista de montaña rusa. Y si la pista viene en bajada, la fuerza me va a tirar para este lado. Y si la pista viene en subida, la fuerza me va a tirar para aquel lado. Insisto, es una analogía. Es peligrosamente parecido al dibujo del problema de la pista. Pero acá no estoy hablando de una pista. O sea, no tengo altura. Tengo nada más que movimiento en una dimensión. Y el otro es un dibujo auxiliar de la función u. Pero al golpe de vista, mira, cuando u viene en bajada, voy para el lado de la bajada. O sea, la fuerza que está sobre el cuerpo me tiraría para el lado de la bajada. Y acá también. O sea, el lado de la bajada es así, para allá. Y cuando el cuerpo se mueve a favor de la fuerza, uno sabe en general que la energía potencial disminuye. ¿Se acuerdan? Cuando el cuerpo va
en contra de la fuerza, la energía potencial aumenta. Eso también se ve acá. Si la fuerza es así, vamos a poner F, en esta zona, y yo llevo el cuerpo para este lado, lo estoy llevando a acumular energía potencial. Digo, lo llevo a un lugar y después la fuerza me lo tiraría de vuelta. Entonces, en contra de la fuerza es cuando la energía potencial sube, que es la misma relación que estoy contando a nivel derivada o a nivel integral. Entonces, para el lado que va la fuerza es para el lado que baja la energía. Para el lado que va la fuerza es para el lado que baja la energía. Mirad en la gráfica de energía potencial. Cuando llego a un punto, o sea, si el cuerpo viene moviéndose y llega a un punto como este, ¿cuánto valdrá la fuerza? Vamos a poner en este caso 3. Este era 2, no lo dibujé. Este le pongo 3. ¿Qué pasa? Cuando la función u de x es estacionaria, o en análisis se dice tiene un punto crítico, o sea, la derivada vale 0 porque la recta tangente es 0, pasa acá y pasa acá también, que lo voy a llamar 4 después. Estoy yendo despacito para pensar en cuestiones de análisis. ¿Qué pasa con la función u de x acá? Tiene un mínimo al golpe de vista. ¿Y la derivada cuánto vale? Vale 0, porque la recta tangente se puso horizontal. Entonces, cuando la función u de x tiene un punto crítico, o sea, es un máximo o es un mínimo, vamos a poner en ese lenguaje, cuando u de x tiene un punto crítico, o un punto estacionario también se dice, vamos a jugar con esta palabra, punto estacionario. ¿De dónde viene la palabra estacionario? Y mira, acá la función venía decreciendo. Y después va a crecer. Entre venir decreciendo, paró de decrecer y después va a crecer, se estacionó. Punto estacionario es que dejó de decrecer y va a crecer. Lo mismo acá. Acá venía creciendo, se estacionó y después empieza a decrecer. Entonces estos puntos se llaman estacionarios, que se caracterizan porque la derivada de u respecto de x entonces es 0. Porque la recta tangente es horizontal. Espero que puedan pegar eso con las ideas de análisis de derivada. La cuestión es que hay puntos particulares, este máximo, este mínimo, donde la derivada de u respecto de x vale 0. Y si vamos a nuestro problema de calcular la fuerza, 0, por si no menos, sigue siendo 0. Entonces acá pasa que la fuerza es igual a 0. Y eso lo estamos viendo en el punto 3 y en el punto 4. Acá o allá. Pero hay una diferencia importante. Entonces, acá no dibujo flechita porque no hay fuerza. Es como si estoy en una pista, llegué al fondo. Y en el fondo es horizontal y entonces no tengo bajada. No tengo bajada que me tire para adelante ni para atrás. Ahí la fuerza es 0. Pero, ¿qué pasa? Si corro el cuerpo, y esto es un mínimo de energía potencial, el 3, un mínimo. Si corro el cuerpo para este lado, me voy a la zona de subida de la energía potencial y me tengo una fuerza para allá. O sea, si me alejo de este punto, la fuerza me trae de vuelta. Y lo mismo para otro lado. Si me alejo para este lado, la fuerza me trae de vuelta. Entonces, este es un punto estacionario, pero con características de que la fuerza me tira para allá adentro. Me confina, me atrapa. En cambio, este es un punto estacionario donde si me corro, o sea, acá el cuerpo no tiene fuerza tampoco, no siente fuerza. Es como estar justo arriba de la montaña rusa. No tengo bajada para ningún lado. Ahora, si me vengo un poquito para este lado, voy a tener una fuerza que me aleja de donde estaba. Y si me voy para aquel lado, voy a tener una fuerza que me aleja. ¿Sí? Acá funciona así, es fuerza así. Entonces, estos puntos donde la energía potencial es mínima o máxima, tienen características de fuerza 0, pero son bien distintos. Este tipo que me atrapa y este tipo que, si puede, me tira para afuera. Como la fuerza es 0, en nuestro lenguaje de dinámica, lo que decimos es que es un punto de equilibrio. 3 y 4, cuando u de x tiene un punto estacionario, máximo o mínimo, decimos que tenemos puntos de equilibrio.
¿Qué significa para nosotros equilibrio? Significa suma de fuerza igual a cero, ¿no? El cuerpo está en equilibrio cuando la suma de fuerza es cero. O no hay fuerza. Entonces se llaman puntos de equilibrio. Pero son de dos tipos. Uno es estable, que es este. Voy a poner un cartelito, equilibrio estable. Y le voy a poner un globito para que se vea bien, para fijar la vista. Es un punto donde la característica de la función potencial me dice, la fuerza vale cero y además, si te querés alejar, la fuerza te devuelve al lugar. Esa es la estabilidad. Y ese es el punto 3 en el dibujo. Era el 1 que borré. En cambio, este punto es de equilibrio inestable. Es un punto donde, igual, si logré acomodarme ahí arriba, o sea, si logré poner el cuerpo justo acá, que corresponde al máximo de energía potencial, el cuerpo no siente fuerza. Pero si se me corre un cachito, la fuerza me lo tira. Si me corre un cachito, me lo tira para afuera. Por eso es inestable. Y ese es el punto que está dibujado como 4. Y están caracterizados, lo noté acá, un punto estable es un mínimo de energía potencial. Un punto de equilibrio estable es un mínimo de energía potencial. Vamos a anotarlo por acá. Mínimo de U. Y un punto de equilibrio inestable, permiso que tapo, pero le voy a poner los nombres. Si estamos acá, tenemos equilibrio inestable. Y es un máximo de la función potencial. Entonces, si me siguieron esta discusión, resulta que para estudiar el movimiento de un cuerpo con una fuerza que depende de posición en una dimensión, el lenguaje de energía potencial está muy piola. Porque en lugar de andar diciendo para dónde va la fuerza, miro la energía potencial y digo, mira, acá se queda quieto, si estuviera acá me lo tira para este lado, si estuviera acá me lo tira para este lado. Acá se queda quieto pero apenas, porque si lo corro se me va. Y es muy visual ver la forma de la función u de x y reconocer la fuerza. ¿Dónde está la matemática de todo esto? En el hecho de que la fuerza es menos la derivada de u respecto de x. ¿Dónde está la matemática? Y relacionar el dibujo con la derivada. Saber que derivada significa pendiente, saber que gráfica creciente tiene derivada positiva, gráfica decreciente tiene derivada negativa. Todo ese juego de análisis, dice que mirando u puedo pensar en f. Entonces ustedes se tienen que entrenar un poco con esto y mirando la forma de u como función pueden pensar en f. Y recíprocamente, pensando en f pueden armar u. Pero eso era lo de calcular la función, la integral. Entonces, lo nuevo de esta parte es, mirando la función de energía potencial en problemas de una dimensión, pueden leer la fuerza. Tienen que poder leer la fuerza, tienen que poder leer para qué lado va la fuerza. Y como la energía mecánica se conserva, tenemos que dar un poquito más a esto. Tenemos que explotar un poquito más este patrón, este panorama. Entonces, ese es el análisis. Borro esta parte de acá abajo, que es lo que tienen que saber mirar en el dibujo. Miramos el dibujo y tenemos idea de la fuerza. Insisto, acá abajo está la película del movimiento, el dibujito de para acá, para allá. Y acá arriba está el gráfico de la función. Y ahora me interesa mirar en particular una zona donde hay un mínimo de la función, equilibrio estable. Vamos a hacer más general y después me interesa eso. Entonces, como tengo que... estoy desprolijo ya, permiso que borro todo y luego de vuelta. Teníamos... un eje de movimiento
un cuerpo que se mueve para acá y para allá en X y un gráfico de función de energía potencial. Gastando esto. U de X para graficar cómo se grafica una función. Y tenía, por ejemplo, esta forma. Y acá lo voy a hacer pasar como apoyadito, que es más lindo. Entonces, hay un punto particular acá, que voy a llamar X0, que es una posición de equilibrio estable. Equilibrio estable. Me llamó la atención. Y cuando el cuerpo anda por acá, lo voy a dejar una sola vez, pero acá correspondía que la fuerza va a la derecha. Y la fuerza depende de la posición. Ahí está. Entonces, lo que uno sabe, y lo taché, lo borré de por acá, es que la energía mecánica se conserva. Que la energía mecánica, en estos problemas, depende de, bueno, la energía mecánica, que se escribe como energía cinética más energía potencial, se conserva. Es constante. Entonces, lo que voy a hacer como construcción gráfica, lo que voy a hacer acá es una construcción gráfica, es este eje donde marqué energía potencial, lo voy a llamar eje de energía directamente. Porque quiero marcar la potencial, la cinética y la mecánica. Quiero leer potencial, cinética y mecánica. Y esto está puesto en joules, así que está bien preparado para leer energía. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es decir, supónganse que me dieron en algún lugar las condiciones iniciales. O sea, la energía cinética, la energía potencial, es constante. Mezclé, iba a poner se conserva y al final terminé con constante. Es constante. Entonces la puedo calcular en un momento dado. La energía mecánica, o sea, si tengo datos en un punto A, digamos, que podría ser este, calculo la energía mecánica como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en este punto, más el valor de la energía potencial en este punto, XA. Y listo, ya la tengo porque es constante. Entonces, en cualquier otro lugar, la energía mecánica vale lo mismo. Si me vengo para este lado, veo que la energía potencial es más chica. Y bueno, si es más chica la potencial, será más grande la cinética. Voy a jugar a eso, a balancear esto, que es constante, insisto, pensando que una parte es cinética y la otra es potencial. Y lo que tengo muy a la vista en este gráfico es cuánto vale la energía potencial. Si veo que me vengo para este lado, la energía potencial es más alta, y bueno, será que la energía cinética es más baja, para mantener la suma. La forma gráfica de ver eso es marcar sobre el eje de energías, hacer esta cuenta, marcarse entonces cuánto me dio, la energía mecánica, y dibujar una recta horizontal, como punteadita, que es algo, el nivel de energía mecánica. Y como la energía mecánica siempre es la cinética más la potencial, en cualquier punto que me pare, en cualquier punto que me pare, por ejemplo, voy a cambiar el dibujo un poquito para que no quede medio engañoso. Vamos así. En cualquier punto que me pare, por ejemplo este punto A, resulta que esta altura es el valor de la energía potencial. Es lo que estoy graficando en azul desde siempre. Y hasta acá arriba tengo la energía cinética. Entonces, esta parte... perdón. Esta es la energía potencial U en el punto X, donde estamos.
Y si desde acá llego hasta allá arriba, tengo la energía mecánica. Pero llegar hasta allá arriba es sumarle a la potencial la cinética. O sea, uno puede dibujarse esta rayita roja y decir que esta es la energía cinética. Por ahí era más fácil escribirlo primero y después tratar de leerlo. ¿Cómo se ve este dibujito que es el que les quiero convencer, el que les quiero vender? Mira, resulta que la energía mecánica, yo ya sabía, es suma de dos partes. La energía mecánica es constante, así que cuando el cuerpo está más acá o más allá, si yo le calculo la energía mecánica, siempre me da la misma altura. Entonces, esta rayita negra sería, como decir, en cada lugar que esté el cuerpo, tengo dibujada la energía mecánica. Y como es suma de dos partes, esta es una parte y esta es la otra parte. Esta parte es energía potencial, porque tengo graficada la función U de X. Entonces, U de X en azul. Le voy a cambiar de posición el nombre nada más. Esta curva es U de X. Y esta rayita negra es la energía mecánica. Entonces, la potencial más la cinética es igual a la mecánica. Lo único que dice este dibujo es que puse una arriba de la otra para decir, si sumo esta más esta, si sumo la azul más la roja, me da la altura negra. La azul es la potencial, que venía graficando. La otra parte debe ser la cinética, porque la suma me da la energía mecánica, que sé cuánto es. No sé si quedó bonito, pero nada, se puede hacer de muchas maneras. O sea, la energía potencial se puede despejar. La energía cinética se puede despejar como la mecánica menos la potencial. Entonces, la otra forma de decirlo es, mira, acá está la mecánica. Todo esto. Le saco la potencial, me queda la cinética. La cuestión es que este es el dibujito. Cuando uno tiene la energía mecánica dada por ciertos datos iniciales, puede jugar a que hay un reparto. Cuando voy a un lugar donde sé cuánto va la potencial, el resto es cinética. Cuando sé cuánto va la potencial, el resto es cinética. Entonces, ¿qué pasa en distintos puntos del movimiento? Bueno, si me vengo acá abajo, si me vengo hasta el mínimo del potencial, que lo puse a altura cero, resulta que todo esto es energía cinética. Y desapareció la potencial. O sea, este es el punto x0, donde la energía potencial vale 0, que es el punto de referencia con respecto al cual se calculan energías potenciales. Entonces, cuando llego al punto donde la energía potencial vale 0, y bueno, la mecánica es puramente cinética. Desapareció la parte azul. En el reparto no tengo parte azul, tengo parte roja, es puramente cinética. Y si me vengo hasta este lugar, este particular, donde la energía potencial cruza al nivel de energía mecánica, y resulta que todo esto es U. Y no me quedó lugar para la cinética. Si la energía mecánica es puramente potencial, no queda nada de cinética. Y si no queda nada de cinética, es que la velocidad es 0. En este punto, que corresponde a que la energía potencial es igual a la cinética, si la potencial, en este punto, la energía potencial U es igual a la mecánica. Si la potencial es igual a la mecánica es porque no hay nada de cinética. Es dibujar esta resta, ¿no? o esta suma. Entonces, en ese lugar, la velocidad vale 0. No es acá arriba que está el cuerpo está acá abajo. Pero estoy mirando el valor de X, donde la energía potencial es igual a la mecánica. En este lugar, la velocidad vale 0. Y si la velocidad vale 0, yo puedo pensar cómo es el movimiento cuando el cuerpo está acá. Envión no tiene, digamos, la velocidad es 0. Está como instantáneamente en reposo. ¿Y qué fuerza siente? Mira, la función es en bajada para este lado, decreciente, la fuerza para este lado. Entonces, cuando el cuerpo está acá, detenido, la fuerza me lo tira para este lado. Quiere decir que el cuerpo no puede moverse más allá de este punto. No puede moverse más a la izquierda. Entonces, cuando llega acá, se dice que esto es un punto de retorno. Es todo un lenguaje gráfico para hablar de este problema en particular. Si llegamos hasta acá y la energía mecánica es puramente potencial, no hay nada de cinética, la velocidad es 0. Y ahí el cuerpo se detuvo. Y lo que le va a pasar es que vuelve. Porque la fuerza tira para este lado. En ese lugar.
Entonces esta zona el cuerpo nunca la va a visitar. Cuando uno estudia este movimiento, más allá de que no haya resuelto la segunda ley de Newton, no haya resuelto la cinemática, no haya resuelto nada, mira esta información y dice, mira, el cuerpo acá se detiene y allá no pasa. Entonces esto es una zona prohibida. No estoy haciendo teoría general, estoy haciendo un análisis de este problema. ¿Cómo se puede analizar en términos de conservación de energía mecánica un movimiento en una dimensión? Cuando la energía cinética desaparece, porque la potencial es toda, la velocidad es cero y tengo un punto de retorno. Si para este lado, la gráfica es así, y resulta que acá tengo otro punto de retorno, ¿no? Porque otra vez la energía potencial U va de punta a punta y es igual a la mecánica. Entonces acá otra vez tengo velocidad cero. Es otro punto de retorno. Si pasa esto, ¿no? Y entonces, si pasa eso, bueno, cuando el cuerpo llegó hasta acá, se detuvo, velocidad cero. ¿Y la fuerza para dónde es? Mira, funciona así, derivada positiva, fuerza negativa, para allá. Te sale el análisis de que la fuerza es para allá. Y entonces, cuando el cuerpo se detiene, la fuerza la va a tirar de vuelta para adentro. Entonces esta es otra zona prohibida. Cuando pasa eso, se dice que el cuerpo está atrapado en un pozo de potencial. Cuando pasa eso, cuando la energía mecánica está el que, si voy hasta un lado, se detiene el cuerpo porque se agota toda la cinética, y vuelve para este lado, y bueno, gana parte cinética, y después cuando sigue de largo, supóngase que el cuerpo viene para este lado, cuando tiene energía cinética, se está moviendo para allá, velocidad, por no. Y si viene para este lado y no hay fuerza, va a seguir para este lado, hasta que le aparece la fuerza en contra y lo empieza a frenar. Cuando lo va frenando, la fuerza conservativa gana energía potencial y pierde cinética. Por acá, por ejemplo, va creciendo la potencial y bajando la cinética. Si me vemos un poco más acá, tengo más de potencial, menos de cinética. Y si me llevo hasta acá, se agotó la cinética, no hay más. Entonces se detuvo. Y va a ir para aquel lado. Esta situación en que tenemos un pozo de potencial nos dice que el movimiento de la partícula está confinado. Hasta un lado, para, hasta el otro, para. Y lo que va a hacer es repetirse. O sea, va a ir y volver, ir y volver. Y esto da un movimiento periódico. ¿Sí? No hice ninguna cuenta en particular que diga cómo es X en función de T, pero el movimiento tiene estas características. Y la potencia, la riqueza de este tema de trabajo en energía es poder sacar características del movimiento con estos argumentos, sin llegar a hacer todas las cuentas de cómo es X en función de T. O sea, no resolví toda la cinemática. Esta forma de función rara debe tener que ver con una fuerza que es rara y que no es constante y que nunca la vi. Y bueno, mirando la forma de la función energía potencial, sé unas cuantas cosas. Sé, por ejemplo, que si tengo un pozo de potencial, a esto si le saco una foto, se llama pozo de potencial, porque es un potencial con forma de que tiene un mínimo y que el movimiento me lleva entre dos puntos de retorno. Entonces el movimiento va a ser periódico. Va a ir y volver, ir y volver. Esto no se puede detener, porque estamos con conservación de energía. Cuando gana energía cinética y sigue de largo y se consume en potencial y después la cinética, hay un juego de ir cambiando de cinética a potencial y esto no se detiene. Si no hay fuerzas que cambien energía mecánica, nunca va a llegar a que acá la velocidad sea cero. Cuando pasa por acá tiene que tener energía cinética y sigue moviéndose. Es periódico. Entonces, voy avisando. La próxima práctica que vamos a ver el lunes, la práctica 9 va a ser, es de movimientos periódicos y en particular de oscilaciones simples. Este pozo de potencial puede tener una forma cualquiera, pero el caso más sencillo es cuando es una parábola, que es lo que corresponde al problema del resorte. Dibujamos un ratito. Si la energía potencial es un medio de K por X cuadrado, la gráfica de eso es una parábola. Y una parábola es un pozo, seguro. Entonces,
esto nos habilita a analizar el problema de la práctica que sigue. Esto para conversarlo en la práctica 8, para trabajar en la práctica 8, está trabajado en el problema 2. El problema 2 habla de estas cosas. Práctica 8, problema 2. Y después ya tengo anotado, pero son de la práctica 9, así que se los digo la próxima. O mejor les digo ahora. Si sale la práctica 9 durante el fin de semana, que estamos cocinándola, el problema 5 y el problema 6 son de esto. Práctica 9, problema 5 y el problema 6 son de mirar el movimiento de una dimensión, dibujar la energía potencial y trabajarlo. Trabajar estos análisis. Puede ser otro caso, quiero retocar el dibujo, último minuto. Qué sé yo, la energía potencial puede ser que tenga esta forma. ¿Por qué no? Alguna fuerza que depende de X me da esa forma. Entonces, si la energía mecánica, si los datos iniciales me dicen, mira, lo largaste de acá con poquita velocidad, y la energía mecánica anda por acá, a ver, tendríamos un movimiento con 2 puntos de retorno y movimiento periódico. Pero si yo a la partícula cuando está acá le doy más velocidad, supónganse que la pongo en este lugar y le doy una velocidad inicial para este lado. Entonces, si le doy mucha velocidad, le doy mucha energía cinética. Si le doy mucha energía cinética, me suma la energía mecánica. Y la energía mecánica lo va a hacer esta rayita punteada, puede ir más arriba. O sea, depende de los datos iniciales que yo le dé. ¿Sí? Si lo pongo en un lugar, sé cuánta energía potencial tiene, porque tengo U de X. Y le doy velocidad, le puedo dar más energía, cuanto más velocidad inicial le dé. Entonces, si le doy buena velocidad inicial, resulta que va a venir hasta acá. Y va a seguir hasta acá con suficiente velocidad como para pasar de largo. No hay un punto de retorno porque, ¿qué pasa? Si vengo para este lado, voy ganando energía cinética, perdón, energía potencial. Para este lado el cuerpo, la fuerza lo frena al cuerpo. La fuerza lo frena. Entonces, se va frenando. Tiene energía potencial, cada vez más, y tiene energía cinética. Y cuando llega a este punto, tiene todo lo que puede energía potencial y le queda energía cinética. Y entonces, sigue de largo. Esa es la condición de pasar por encima de una montañita. Entonces, si la energía mecánica es suficientemente grande, porque le di suficiente velocidad inicial, puede ser que de un pozo de potencial la partícula se escape. Puede ser que el movimiento tiene una velocidad acá. Acá tiene menos velocidad. Acá tiene menos velocidad, pero todavía le queda un poquito. Y si le queda un poquito, pasa. Y si pasa, y bueno, viene la bajada y empieza a tener menos potencial y más cinética. Y empieza a quedar más rápido. Entonces, cuando pasa esta situación, hay un punto de retorno acá, porque de acá no puedo pasar, y acá se dice que hay una barrera de potencial. Y si la energía mecánica es suficientemente grande, o sea, si le doy buena velocidad al principio, el cuerpo puede pasar por encima de la barrera. Se frena un poco, no se detiene y sigue. Todos esos análisis, entonces, muy cualitativos en palabras, se pueden aplicar al caso de movimiento en una dimensión con una fuerza que depende de la posición. Se puede hacer mucha riqueza de problemas con distintas fuerzas. Y bueno, la próxima en particular lo hacemos cuando la fuerza es menos K por X. Y la energía potencial es 1 medio de K por X cuadrado. Entonces, en lugar de hacer esto en general, tenemos una buena forma de parábola y le damos para adelante con más detalle. Bueno, terminamos la clase de hoy y es hora de práctica.